Mi nombre es Miguel Alejandro Torres. Tengo 71 años. Y cuando caí enfermo con neumonía hace 2 años, mis propios hijos no vinieron ni una sola vez a verme. Pero mi vecina viuda, doña Carmen, una señora de 68 años que apenas conocía de saludar en la vereda, se convirtió en el ángel que me salvó la vida. Lo que ninguno de mis hijos sabe es que esa mujer, que ellos consideran una extraña entrometida, acaba de convertirse en la heredera de todo lo que trabajé durante 50 años. Y cuando se enteren, van a entender lo que significa la palabra gratitud. Imagínese usted la escena. Ahí estaba yo, tirado en la cama con fiebre de 40 grados, tosiendo hasta que me dolían las costillas como si me las estuvieran partiendo con un martillo. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener el vaso de agua. El sudor me empapaba la camisa una y otra vez, y cada vez que respiraba sentía como si tuviera vidrios molidos en los pulmones. El cuarto olía a enfermedad, a sábanas sucias que no había podido cambiar en días, a medicinas vencidas que no servían para nada. Había llamado a mis 3 hijos con los dedos temblorosos, marcando los números con dificultad porque la vista se me nublaba. Al mayor le dije con voz ronca: «Roberto, estoy muy enfermo. Necesito ayuda». Su respuesta fue: «Papá, estoy en el trabajo. Después te llamo». Nunca llamó. A mi hija le mandé mensaje desde el teléfono, escribiendo letra por letra porque las manos me temblaban. «Ana, me siento muy mal. ¿Puedes venir?», me respondió. «Ay, papá, tengo a los niños enfermos. No puedo salir de casa». Al menor le supliqué usando el último aliento que me quedaba. «Diego, creo que necesito ir al hospital», me dijo. «Papá, llama una ambulancia. Yo estoy en una reunión importante». Pero doña Carmen, esa mujer que solo me saludaba con un buenos días cuando regaba sus plantas, esa tarde escuchó mi tos desde su casa. Se asomó por encima de la reja que separa nuestros patios y me preguntó: «Don Miguel, ¿se encuentra bien?». Cuando le conté que llevaba 3 días sin poder levantarme, no dudó ni un segundo. «Espéreme, voy para allá», me dijo. Y vino. Con sus llaves de repuesto que le había dado años atrás para emergencias, entró a mi casa y lo que vio la horrorizó. Yo estaba sucio, deshidratado, con la misma ropa desde hacía días, rodeado de pañuelos usados, sin haber comido nada caliente en una semana. Esta mujer, que había perdido a su esposo hacía 5 años y que vivía sola con su pensión modesta, no me juzgó, no me regañó por no cuidarme. Simplemente me dijo: «Don Miguel, esto no puede seguir así. Vamos al hospital ahora mismo». Me ayudó a bañarme, me cambió la ropa, me dio de comer una sopa caliente que preparó en mi propia cocina, y cuando llegamos al hospital se quedó conmigo en la sala de emergencias toda la noche. Toda la noche. ¿Se da cuenta? Mientras mis hijos estaban durmiendo cómodos en sus casas, esta mujer que no me debía nada se desveló cuidando que los doctores me atendieran bien. El médico me dijo que si hubiera esperado un día más, la neumonía podría haberme matado. Su esposa actuó muy bien trayéndolo a tiempo, le dijo el doctor a Carmen. Ella no lo corrigió. Simplemente sonrió y dijo: «Solo quiero que se mejore».
Escuche esta historia hasta el final y dígame usted qué habría hecho en mi lugar, porque lo que pasó después cambió completamente mi perspectiva sobre lo que significa la verdadera familia. Para que entienda bien esta historia, tengo que contarle cómo llegué hasta ese punto, porque no siempre fui este viejo solitario que dependía de la bondad de una vecina. Hace 50 años, cuando llegué a esta ciudad con mis 20 años recién cumplidos, no tenía más que estas 2 manos y muchas ganas de trabajar. Venía del campo, de una familia de campesinos pobres, pero con valores sólidos. Mi padre me había enseñado que un hombre se hace respetable con trabajo honesto y que la familia siempre debe ser lo primero. Conseguí empleo en un taller mecánico como ayudante. El dueño, don Esteban, era un hombre mayor que vio algo en mí. «Muchacho», me decía, «tienes buenas manos para esto. Si pones atención y no faltas, puedes llegar lejos». Y así fue. Durante 5 años trabajé de sol a sol, aprendiendo cada tornillo, cada pieza, cada secreto del oficio. Don Esteban me trataba como al hijo que nunca tuvo. Cuando tenía 25 años, conocí a Esperanza en una kermés del pueblo. Era la mujer más linda que había visto en mi vida, con esos ojos negros brillantes y esa sonrisa que me derretía el corazón. Trabajaba en una tienda de telas y tenía unas manos delicadas que sabían coser cualquier cosa. La cortejé durante 1 año, llevándole flores que cortaba del jardín de don Esteban, escribiéndole cartas que me costaba trabajo redactar porque la escuela no había sido mi fuerte. Nos casamos en una ceremonia sencilla. Ella tenía 22 años y yo 26. Alquilamos una casita pequeña cerca del taller y ahí empezamos a construir nuestros sueños. Esperanza siguió trabajando hasta que nació Roberto, nuestro primer hijo. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, le prometí que tendría todo lo que yo no pude tener de niño: estudios, oportunidades, una casa propia. Don Esteban se estaba poniendo viejo y un día me llamó a su oficina. «Miguel», me dijo, «tengo una propuesta. Quiero retirarme, pero no quiero vender el taller a cualquiera. Tú lo conoces como si fuera tuyo. Te lo vendo en cuotas, sin intereses, y cuando termines de pagarlo, será completamente tuyo». Era mi oportunidad de oro. Acepté sin dudarlo. Durante los siguientes 10 años, trabajé como nunca en mi vida. Me levantaba a las 5 de la mañana, abría el taller a las 6 y no cerraba hasta las 8 de la noche. Los sábados trabajaba a mediodía y los domingos los dedicaba a hacer mantenimiento a las herramientas y planificar la semana. Cada peso extra lo guardaba para pagar las cuotas del taller y para la casa que estaba construyendo para mi familia. Esperanza era mi compañera perfecta. Cuidaba a Roberto, después nació Ana y finalmente Diego. Administraba el dinero de la casa como una experta. Cocinaba para mí las comidas más deliciosas. Y en las noches, después de que los niños se dormían, me ayudaba con las cuentas del taller. «Estamos construyendo algo grande, Miguel», me decía. «Los sacrificios de ahora van a valer la pena después». La casa que construimos tenía 3 recámaras, 2 baños, una sala amplia y un patio trasero donde los niños podían jugar. Cada ladrillo lo puse pensando en ellos. Cada instalación eléctrica la hice con mis propias manos. Quería que mis hijos crecieran en un hogar de verdad, no en cuartos prestados como yo había crecido.
El taller creció también. Empecé a especializarme en motores diésel, que eran más complicados pero mejor pagados. Contraté 2 empleados, después 4. Los clientes me recomendaban porque sabían que Miguel Torres hacía trabajos honestos, a tiempo y a precios justos. Su palabra vale más que cualquier contrato, decían de mí en el barrio. Roberto estudió ingeniería, Ana se hizo contadora y Diego se graduó de administrador de empresas, los 3 en universidades privadas que me costaron una fortuna, pero que pagué sin quejarme porque era mi inversión en su futuro. Cuando se graduaron, organicé fiestas para cada uno, invité a toda la familia, a los amigos, a los vecinos. Estaba orgulloso de tener 3 hijos profesionales, cuando yo apenas había terminado la primaria. Esperanza murió hace 10 años de cáncer. Los últimos 2 años de su vida fueron terribles. La quimioterapia, las noches sin dormir, los gastos médicos que consumieron todos nuestros ahorros. Pero mis hijos estuvieron ahí. Roberto nos acompañaba a las citas médicas. Ana se quedaba con su mamá cuando yo tenía que ir al taller, y Diego nos ayudaba con los gastos más grandes. Cuando Esperanza murió, me quedé solo en esa casa que habíamos construido juntos. Los niños ya estaban casados, tenían sus propias vidas, sus propias preocupaciones. Era natural, pensaba yo. Es lo que tiene que pasar. Pero poco a poco las visitas se fueron espaciando. Los domingos en familia se volvieron ocasionales. Los cumpleaños se celebraban con una llamada rápida en lugar de una reunión. Cerré el taller hace 5 años, cuando cumplí 66. Ya no tenía las fuerzas de antes, y los empleados nuevos no tenían la misma dedicación que yo había puesto. Vendí el negocio en una buena suma, dinero que guardé para mi retiro y para dejarles algo a mis hijos cuando me fuera. Pensé que ahora que tenía tiempo libre, podríamos estar más unidos. Me equivoqué. Fue entonces cuando empezó mi amistad con doña Carmen. Se había mudado a la casa de al lado después de que murió su esposo. Era una mujer elegante, siempre bien arreglada, que cuidaba su jardín como si fuera una obra de arte. Al principio solo nos saludábamos por cortesía, pero poco a poco empezamos a conversar más cuando coincidíamos en el patio. Carmen había sido maestra de primaria durante 35 años. No había tenido hijos, pero había criado a cientos de niños en las aulas. Los niños eran mi familia, me decía. Cada generación que pasaba por mis manos se llevaba un pedacito de mi corazón. Su esposo había sido empleado de banco y juntos habían vivido una vida sencilla, pero feliz, hasta que él murió de un infarto súbito. Don Miguel, me decía Carmen, a nosotros nos tocó la generación difícil. Criamos a nuestros hijos para que fueran independientes, y lo logramos tan bien que ya no nos necesitan. Tenía razón. Nuestros hijos habían aprendido a vivir sin nosotros, y ahora nosotros teníamos que aprender a vivir sin ellos. El abandono no empezó de un día para el otro. Fue como esas goteras que al principio no molestan, pero que poco a poco van dañando toda la estructura hasta que un día se derrumba todo. Después de que Esperanza murió, Roberto venía cada 15 días. Después fue una vez al mes. Después solo en fechas especiales. Ana me llamaba 2 veces por semana. Después una vez por semana. Después solo cuando necesitaba algo. Diego, que vivía más lejos, prácticamente desapareció de mi vida, excepto por llamadas esporádicas de 5 minutos.
Las excusas siempre eran las mismas. Papá, el trabajo está muy pesado. Papá, los niños tienen muchas actividades. Papá, María está enferma y no podemos salir. Papá, estamos ahorrando para las vacaciones. Siempre había algo más importante que pasar tiempo con el viejo. Un día, hace 3 años, me caí en la regadera y me lastimé la espalda. No podía caminar bien durante una semana. Llamé a mis 3 hijos pidiendo ayuda. Roberto me dijo que tenía una junta importante y que no podía faltar. Ana me ofreció mandar a una muchacha a que me ayudara, pero no vino ella. Diego me sugirió que contratara a alguien para que me cuidara. Papá, tienes dinero ahorrado, úsalo para estas cosas. Fue doña Carmen quien me salvó esa vez también. Cuando se dio cuenta de que no había salido de casa en 2 días, tocó mi puerta. «Don Miguel, ¿está todo bien?» Al verme caminando como un anciano encorvado, inmediatamente se ofreció a ayudar. Me llevó comida durante toda la semana, me ayudó a bañarme, me acompañó al médico y no aceptó ni un peso a cambio. «Carmen», le dije, «¿por qué haces esto? Ni siquiera somos familia». Ella me miró con esos ojos sabios de maestra y me respondió, «Don Miguel, la familia no siempre es la que comparte nuestra sangre. A veces es la que comparte nuestras penas y nuestras alegrías. Usted ha sido un buen vecino, un hombre decente. Eso es suficiente para mí». Desde ese día nuestra amistad creció. Carmen venía a tomar café por las tardes y platicábamos de todo, de nuestros difuntos esposos, de los cambios en el barrio, de los programas de televisión, de nuestras juventudes. Ella me enseñó a cocinar algunos platillos sencillos, porque yo siempre había dependido de Esperanza para la comida. Yo le arreglé cosas de su casa, grifos que goteaban, puertas que no cerraban bien, aparatos eléctricos descompuestos. Poco a poco doña Carmen se convirtió en mi compañía diaria. No era romance, era algo más profundo, era respeto mutuo, era cariño genuino, era la tranquilidad de saber que alguien se preocupaba por uno. Cuando me enfermaba de algo leve, ella me traía té de hierbas. Cuando ella se sentía triste recordando a su esposo, yo me sentaba con ella en silencio, porque a veces la compañía dice más que las palabras. Mis hijos empezaron a hacer comentarios. «Papá, ¿no será que esa señora anda tras tu dinero? Papá, ten cuidado con las viudas solitarias. A veces buscan a quien mantenga. Papá, no vayas a hacer alguna tontería y te cases con esa mujer». Como si el cariño genuino fuera imposible a nuestra edad. Como si todas las acciones tuvieran que tener una motivación económica. Era absurdo. Carmen tenía su propia casa, su pensión como maestra, sus ahorros. No necesitaba nada mío excepto mi amistad. Pero mis hijos no lo entendían, o no querían entenderlo. Para ellos, cualquier persona que se acercara a su padre era una amenaza potencial a su herencia. Las visitas se hicieron aún más raras. Cuando venían, me preguntaban cosas extrañas. «Papá, ¿le has prestado dinero a la vecina? Papá, ¿has firmado algún papel con ella? Papá, ¿no habrás cambiado tu testamento?» Como si yo fuera un viejo senil incapaz de manejar sus propios asuntos. Un domingo, Roberto vino con su esposa y sus 2 hijos. Fue la primera vez en meses que tenía visitas familiares. Yo estaba emocionado. Había preparado comida con las pocas fuerzas que tenía.
Moviendo las ollas con manos que me dolían por la artritis, había comprado juguetes para mis nietos. Pero durante todo el almuerzo, la tensión era evidente. Mi nuera, Patricia, hacía comentarios sutiles sobre ciertas personas que se aprovechan de los adultos mayores. Roberto preguntaba por mis cuentas bancarias, para asegurarme de que todo esté en orden. Justo cuando estábamos terminando de comer, Carmen apareció en la puerta del patio. Había venido a traerme unas pastillas que se me habían olvidado tomar por la mañana. «Disculpen la molestia», dijo Carmen educadamente. «Solo venía a asegurarme de que don Miguel tomara su medicina del corazón». Roberto se levantó inmediatamente, con ese porte autoritario que había desarrollado desde que se volvió ingeniero exitoso. «Señora», le dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «apreciade su preocupación por mi padre, pero estamos aquí nosotros ahora. No es necesario que se moleste». Carmen lo miró fijamente. A pesar de ser una mujer pequeña y de hablar suave, tenía la dignidad de alguien que había manejado salones llenos de niños revoltosos durante décadas. «Joven», le respondió con calma, «su padre ha estado tomando esta medicina a las 2 de la tarde todos los días durante 6 meses. Cuando usted no ha estado aquí, yo me he asegurado de que no se le olvide. Hoy están ustedes, y me da muchísimo gusto, pero eso no cambia que él necesita su medicina». Roberto se puso tenso. «Señora, con todo respeto, este es un asunto familiar. Nosotros podemos cuidar a nuestro padre sin ayuda de extraños». «¿Extraños?», preguntó Carmen, y por primera vez escuché un tono de dolor en su voz. «Su padre y yo somos vecinos desde hace años. Lo he cuidado cuando ha estado enfermo, lo he acompañado al médico, hemos compartido cientos de comidas. No somos extraños, somos amigos». «Eso está muy bien», dijo Roberto con condescendencia. «Pero la familia es la familia, y usted no es familia». Ahí vi cómo Carmen se encogió ligeramente, como si la hubieran golpeado. Esta mujer que me había salvado la vida estaba siendo humillada por mi propio hijo. «Roberto», intervine con toda la firmeza que pude reunir, aunque me temblaba la voz de indignación. «Carmen es más familia para mí que tú en los últimos 2 años». Mi hijo se volvió hacia mí, sorprendido. «Papá, no digas eso. Nosotros somos tu familia de sangre». «La sangre no basta, hijo», le respondí. «Carmen ha estado aquí cuando tú no has estado. Ha demostrado más amor filial hacia mí que tú mismo». Roberto miró a Carmen con desprecio. «Señora, no sé cuáles son sus intenciones con mi padre, pero le aseguro que estamos vigilando la situación muy de cerca». Carmen levantó la barbilla con dignidad. «Mis intenciones son simples: cuidar a un buen hombre que se merece respeto y compañía. Si eso les parece sospechoso, es porque ustedes no entienden lo que significa el cariño desinteresado». Y se fue, dejando las pastillas en la mesa. Esa tarde, después de que Roberto y su familia se marcharan con excusas apresuradas, me quedé sentado en mi sillón sintiendo que algo se había roto para siempre entre mi hijo y yo. Al final de la visita, Roberto me llevó aparte. «Papá», me dijo, «estamos preocupados por ti. Vivir solo no es bueno a tu edad, y esa mujer... no sabemos cuáles son sus intenciones. Hemos estado pensando que sería mejor si te mudaras a un lugar donde estés mejor cuidado». Un asilo, eso era lo que no se atrevía a decirme directamente. «Hijo», le respondí, «yo estoy bien aquí, en mi casa,
con mis cosas, con mis recuerdos. No necesito que nadie me cuide, pero ya había semillas de desconfianza plantadas. Mis hijos habían decidido que doña Carmen era un problema y que yo era un viejo tonto incapaz de cuidarse solo. Las llamadas telefónicas cambiaron de tono. Ya no me preguntaban cómo estaba. Me preguntaban si había salido con esa mujer, si había ido al banco, si había hablado con algún abogado. Era como si estuvieran espiándome, como si cada decisión mía fuera sospechosa. Un día, Ana vino a visitarme sin avisar. Era extraño porque ella siempre avisaba antes. Llegó cuando yo estaba en el patio platicando con Carmen, tomando café como hacíamos todas las tardes. La forma en que Ana saludó a Carmen fue fría, cortante. «Buenas tardes, señora». Nada más. Después de que Carmen se fue a su casa, Ana me confrontó. «Papá, ¿qué tipo de relación tienes con esa mujer?». Le expliqué que era una amistad, que éramos compañía el uno para el otro, que no había nada impropio. «Papá», me dijo, «a tu edad estas cosas se ven mal. Los vecinos van a hablar, y nosotros tenemos una imagen que cuidar». Una imagen que cuidar. Como si la felicidad de su padre fuera menos importante que lo que pensaran los desconocidos. Le dije que me importaba muy poco lo que dijeran los vecinos, que doña Carmen era una señora decente que me había ayudado más que cualquier otra persona en los últimos años. Ana se molestó. «Papá, eres muy ingenuo. Esa mujer sabe que tienes dinero y está jugando contigo». Esas palabras me dolieron profundamente. No porque fueran ciertas, sino porque venían de mi propia hija. Carmen jamás me había pedido nada. Jamás había mostrado interés en mis finanzas. Jamás había insinuado que necesitaba ayuda económica. Todo lo contrario. Cuando yo le ofrecía dinero por las comidas que me llevaba o por los favores que me hacía, ella siempre se negaba. Al día siguiente, cuando Carmen vino a traerme el almuerzo, como siempre, Ana todavía estaba en casa. El encuentro entre las dos mujeres fue tenso desde el primer momento. «Buenas tardes, señora Carmen», le dijo Ana con esa sonrisa falsa que usan las personas cuando quieren parecer educadas pero no sienten respeto. «Buenas tardes, Ana», respondió Carmen con naturalidad. «Le traje sopa de pollo a su papá. El doctor dijo que necesita comidas nutritivas para recuperarse completamente». «Qué amable», dijo Ana, pero su tono era helado. «Pero ya no es necesario que se moleste. Nosotros podemos cuidar a nuestro padre». Carmen me miró, confundida. Hacía meses que Ana no ponía un pie en mi casa y ahora hablaba de cuidarme. «No es molestia», respondió Carmen dignamente. «Don Miguel es un buen vecino y me da mucho gusto ayudarlo». «Claro», dijo Ana, cruzándose de brazos. «Pero debe entender que la familia tiene prioridad. Nosotros conocemos mejor las necesidades de papá». Ahí vi algo en los ojos de Carmen que nunca había visto antes: dolor genuino. Esta mujer que me había salvado la vida estaba siendo tratada como una intrusa por mi propia hija. «Ana», intervine con la voz más firme que pude. «Carmen ha estado aquí cuando tú no has estado. Ha cuidado de mí cuando tú tenías cosas más importantes que hacer». Ana se puso roja. «Papá, eso no es justo. Tengo mis responsabilidades». «Y Carmen también las tiene», le respondí. «Pero ella siempre encuentra tiempo para ayudar a un amigo.
Carmen se acercó y puso la sopa en la mesa. «Con permiso», dijo suavemente. «Los dejo para que hablen en familia». Y se fue, pero no sin antes que yo viera cómo le temblaban ligeramente las manos. Mi arrogante hija había lastimado a la única persona que me trataba con verdadero cariño. Diego fue aún más directo cuando vino la siguiente semana. «Papá», me dijo, «estamos pensando en hablar con un abogado. Creemos que esa mujer te está manipulando y queremos proteger los bienes de la familia». Los bienes de la familia. Como si yo ya estuviera muerto y ellos fueran los dueños de lo que había trabajado toda mi vida. «Diego», le dije, «yo manejo mis asuntos perfectamente. No necesito que nadie me proteja de nada». Pero él insistió. «Papá, a tu edad es fácil ser engañado. Esa mujer puede estar grabando conversaciones, puede estar buscando que le firmes algo. Tenemos que ser precavidos». Ahí fue cuando entendí que mis hijos no estaban preocupados por mi bienestar. Estaban preocupados por su herencia. En su mente, yo ya era un obstáculo entre ellos y el dinero que creían que les pertenecía. Y cualquier persona que se acercara a mí era una amenaza a sus planes futuros. Las cosas empeoraron cuando Roberto contrató a un detective privado. Sí, como lo escucha. Mi propio hijo mayor contrató a un investigador para que espiara a doña Carmen. Querían saber si tenía deudas, si había sido demandada alguna vez, si tenía antecedentes penales, si había tenido relaciones con otros hombres mayores. Era una humillación total. Cuando me enteré porque el detective cometió el error de preguntarle cosas a los vecinos y llegaron los chismes hasta mí, confronté a Roberto por teléfono. «¿Cómo te atreves a espiar a una señora decente?», le grité. Su respuesta me heló la sangre. «Papá, lo hacemos por tu bien. Si esa mujer es limpia, no tiene nada que temer. Por mi bien». Todo lo hacían por mi bien. Controlar mis amistades era por mi bien. Espiar a la única persona que me trataba con respeto era por mi bien. Planear internarme en un asilo era por mi bien. Todo, excepto pasar tiempo conmigo, visitarme regularmente, o tratarme como un ser humano con sentimientos y criterio propio. El investigador no encontró nada, porque no había nada que encontrar. Carmen era exactamente lo que parecía. Una viuda honesta, sin deudas, sin problemas legales, que había dedicado su vida a enseñar niños y que ahora vivía tranquilamente de su pensión. Pero mis hijos no se disculparon. Al contrario, dijeron que era sospechoso que fuera tan perfecta. Fue entonces cuando empezó mi aislamiento completo. Mis hijos decidieron que si yo no iba a alejarme voluntariamente de doña Carmen, ellos me alejarían a la fuerza. Dejaron de visitarme por completo. Dejaron de llamarme. Cuando yo los llamaba, las conversaciones eran frías y cortas. «¿Sigues viendo a esa mujer?», me preguntaban. «Sí», respondía yo. «Entonces no tenemos nada de qué hablar», decían y colgaban. Era un chantaje emocional. O elegía a Carmen, o elegía a mis hijos, pero la decisión era fácil. Mis hijos me habían abandonado mucho antes de que Carmen apareciera en mi vida. Ella solo había llenado un vacío que ellos habían creado. Los cumpleaños pasaron sin felicitaciones. Las navidades las pasé solo, excepto por Carmen, que me invitó a cenar en su casa. Los días festivos se convirtieron en días de soledad familiar, pero de compañía genuina con mi vecina. Era paradójico.
Me sentía más querido por una extraña que por mi propia sangre. Carmen notaba mi tristeza, aunque yo trataba de ocultarla. Don Miguel, me decía, sus hijos lo van a extrañar cuando no esté. Van a lamentarse de haber perdido estos años con usted. Pero yo ya había aceptado la realidad. Para mis hijos, yo era un estorbo, un obstáculo, una carga que tenían que soportar hasta que me muriera y pudieran reclamar lo que creían que les pertenecía. Hasta que llegó ese día terrible, hace 2 años, cuando la neumonía casi me mata. Ese día cuando mis pulmones se llenaron de líquido, cuando la fiebre me hacía delirar, cuando pensé que iba a morir solo en mi cama como un perro abandonado. Ese día cuando llamé a mis 3 hijos pidiendo ayuda desesperadamente, y los 3 encontraron excusas para no venir. Y ese día cuando doña Carmen, sin que nadie se lo pidiera, sin esperar nada a cambio, dejó su comodidad y su tranquilidad para salvarme la vida. Ahora viene la parte que mis hijos jamás se imaginaron. Porque mientras ellos creían que yo era solo un viejo enfermo al que había que soportar hasta que se muriera, yo estaba tomando decisiones que cambiarían todo para siempre. Cuando Carmen me salvó la vida durante esa neumonía, algo cambió dentro de mí. No fue solo gratitud. Fue una revelación completa sobre lo que significa la verdadera familia. Esta mujer, que no me debía nada, que no tenía ninguna obligación conmigo, había arriesgado su propia salud para cuidarme. Había dormido en una silla incómoda en el hospital. Había gastado su dinero en medicinas para mí. Había cocinado para mí durante semanas mientras me recuperaba. Mientras tanto, mis hijos, esos a quienes les di todo lo que pude darles, ni siquiera se habían molestado en preguntar si había sobrevivido. Esa experiencia me hizo entender algo fundamental. No importa cuánta sangre compartas con alguien si esa persona no tiene corazón para ti. Y no importa que alguien sea un extraño si tiene el corazón lleno de bondad genuina. Durante mi recuperación, que duró casi 2 meses, Carmen estuvo conmigo todos los días. Me preparaba desayunos nutritivos. Me ayudaba con los ejercicios de respiración que había mandado el doctor. Me llevaba a las citas de control médico. Y lo más importante, me hacía sentir que mi vida tenía valor, que importaba si me recuperaba o no. Una tarde, mientras tomábamos té en mi cocina, le dije, «Carmen, no sé cómo pagarte todo lo que has hecho por mí». Ella sonrió con esa sonrisa suave que tenía y me respondió, «Don Miguel, no hay nada que pagar. El cariño no se cobra». Esa noche, cuando me quedé solo, tomé una decisión que había estado considerando desde hacía meses, pero que me dolía en el alma como una herida abierta. Me senté en la mesa de la cocina con los papeles del banco extendidos frente a mí, los números borrosos porque mis ojos ya no eran los de antes, y las manos me temblaban no solo por la edad, sino por la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. Llamé a mi abogado, el licenciado Mendoza, que había manejado mis asuntos legales durante años. Pero antes de marcar, me quedé varios minutos con el teléfono en la mano, respirando pesadamente, sintiendo como si el corazón se me fuera a salir del pecho. ¿Realmente voy a hacer esto?, me pregunté en voz alta en esa cocina vacía que tantas veces había estado llena de risas familiares. ¿Voy a quitarles la herencia a mis propios hijos? Por un momento, los recuerdos me atacaron como una tormenta.
Roberto cuando tenía 5 años, corriendo hacia mí cuando llegaba del trabajo, gritando «papá, papá», con esa alegría pura de los niños. Ana cuando se graduó de la universidad, abrazándome con lágrimas en los ojos, diciendo «Gracias por creer en mí, papá». Diego en su primera comunión, parado orgulloso junto a mí en las fotos que Esperanza guardaba en el álbum familiar. Sentí un dolor punzante en el pecho, no solo físico, sino emocional. Estos eran mis hijos, la sangre de mi sangre, los seres a quienes había dedicado mi vida entera. ¿Tenía derecho a castigarlos de esta manera? Pero entonces recordé la humillación de Carmen esa tarde. Recordé las noches que había pasado solo en el hospital mientras ellos estaban ocupados con sus vidas. Recordé cada llamada no contestada, cada visita cancelada, cada vez que me habían hecho sentir como un estorbo. No, me dije, secándome una lágrima que había rodado por mi mejilla arrugada. No es castigo, es justicia. Carmen se ha ganado esto con amor verdadero. Ellos han perdido esto con indiferencia real. Con la mano temblorosa, pero con el corazón finalmente en paz, marqué el número del licenciado. «Licenciado», le dije cuando contestó, «necesito hacer algunos cambios en mi testamento, cambios importantes». Lo que mis hijos no sabían era que yo tenía mucho más dinero del que ellos imaginaban. Durante todos esos años de trabajo en el taller, había sido muy cuidadoso con mis finanzas. Además del dinero de la venta del negocio, tenía propiedades que había comprado como inversión. 3 casas pequeñas que rentaba, un terreno en las afueras de la ciudad que había aumentado mucho de valor y cuentas de ahorro en 2 bancos diferentes. También tenía joyas de Esperanza que valían una fortuna. Anillos, collares y aretes que le había regalado durante nuestros años de matrimonio, especialmente cuando el taller empezó a generar buenas ganancias. Esperanza siempre había sido muy cuidadosa con sus joyas. Las guardaba en una caja de seguridad en el banco. En total, mis bienes valían aproximadamente 3 millones de pesos. No era una fortuna, pero sí era suficiente dinero como para que mis hijos vivieran cómodamente durante años. Dinero que había ahorrado pensando en ellos. Dinero que había guardado para que tuvieran un respaldo cuando yo ya no estuviera. Pero después de lo que había pasado, después de años de abandono y meses de desprecio hacia la única persona que me había demostrado amor genuino, decidí que era hora de redistribuir las cosas de manera justa. «Licenciado», le expliqué, «quiero cambiar completamente mi testamento. Mis hijos van a recibir una parte, pero no la mayor parte». Le conté toda la historia. Los años de soledad, el abandono durante mi enfermedad, la forma en que habían tratado a Carmen, sus intentos de controlar mi vida. El abogado me escuchó atentamente. Era un hombre mayor, comprensivo, que había visto muchos casos similares. «Don Miguel», me dijo, «es su derecho disponer de sus bienes como usted considere justo. Solo tengo que asegurarme de que está tomando esta decisión con plena claridad mental y sin presiones de ningún tipo». Le aseguré que mi decisión era completamente voluntaria y bien pensada. Habíamos llegado a la conclusión de que Carmen se quedaría con el 60% de mis bienes, la casa donde vivía, 2 de las propiedades de renta, las joyas de Esperanza y la mayor parte del dinero en efectivo. Mis 3 hijos se dividirían el 40% restante, pero había una condición para mis hijos.
Solo podrían recibir su herencia si demostraban, durante un año completo después de mi muerte, que habían tratado a Carmen con el respeto y el cariño que ella merecía. Si alguno de ellos la molestaba, la demandaba, o trataba de quitarle lo que yo le había dejado, perdería automáticamente su parte, que se sumaría a la de Carmen. ¿Está seguro de esta decisión?, me preguntó el licenciado. Completamente seguro, le respondí. Esta mujer me salvó la vida cuando mi propia familia me abandonó. Se merece ser recompensada por su bondad. Firmamos el Nuevo Testamento un martes por la mañana. Era un documento sólido, legal, incuestionable. También preparamos una carta que sería leída a mis hijos después de mi muerte, explicándoles las razones de mi decisión. Quería que entendieran que sus acciones tenían consecuencias, que el abandono y el desprecio no se podían ignorar para siempre. Pero no le dije nada a Carmen sobre el testamento. Ella siguió cuidándome y acompañándome sin saber que yo había decidido recompensar su bondad. Seguía rechazando cualquier dinero que yo tratara de darle. Seguía insistiendo en que no necesitaba nada a cambio de su amistad. Durante los meses siguientes, mis hijos mantuvieron su distancia. Ocasionalmente Roberto me llamaba para preguntar por mi salud, pero siempre terminaba la conversación preguntando si esa mujer seguía visitándome. Cuando yo confirmaba que sí, su tono se enfriaba inmediatamente. Ana vino una vez, después de 6 meses sin verme. Llegó cuando Carmen estaba en mi casa, ayudándome a organizar unos papeles. El saludo entre ellas fue glacial. Ana esperó a que Carmen se fuera y luego me sermoneó durante 1 hora sobre las apariencias y la dignidad de la familia. Diego simplemente desapareció. No tuve noticias de él durante casi 1 año completo. Cuando finalmente me llamó, fue para pedirme dinero prestado. Su negocio estaba pasando por dificultades y necesitaba un préstamo. Le dije que sí, pero que tendría que venir personalmente a discutir los detalles. Nunca vino. Mientras tanto, mi relación con Carmen se fortalecía cada día. Desarrollamos rutinas que nos daban estructura y propósito a nuestras vidas. Desayunábamos juntos 3 veces por semana, íbamos al mercado los sábados, veíamos las noticias juntos en las tardes. Los domingos caminábamos por el parque cercano, siempre despacio, platicando de todo y de nada. Carmen me contó historias de sus años como maestra, anécdotas divertidas de niños traviesos, momentos emotivos con estudiantes que habían superado dificultades. Yo le contaba de mis años en el taller, de los motores más complicados que había reparado, de los clientes más exigentes, de la satisfacción de resolver problemas mecánicos difíciles. También hablábamos de nuestros difuntos esposos. Carmen me describía a Alberto, su marido, como un hombre paciente y trabajador, que la había apoyado en su carrera docente cuando no era común que las mujeres trabajaran después del matrimonio. Yo le hablaba de Esperanza, de cómo había sido mi compañera perfecta, cómo habíamos construido todo juntos desde la pobreza hasta la estabilidad. «Don Miguel», me dijo Carmen un día, «creo que nuestros esposos nos mandaron el uno al otro para que no estuviéramos solos en estos años finales». Tenía razón. Aunque no era un romance, había algo muy profundo entre nosotros. Respeto mutuo, cariño genuino y la tranquilidad de saber que alguien se preocupaba por nosotros. 1 año después del cambio del testamento, tuve otro susto de salud.
Esta vez fue un problema cardíaco menor, pero que requirió hospitalización durante 3 días. Otra vez llamé a mis hijos. Otra vez tuvieron excusas. Otra vez fue Carmen quien dejó todo para estar conmigo. Se quedó en el hospital todas las noches, durmiendo en una silla incómoda. Habló con los doctores, se aseguró de que me dieran la mejor atención, trajo comida casera porque la del hospital era horrible. Cuando me dieron de alta, me cuidó en casa durante 2 semanas hasta que me recuperé completamente. Carmen, le dije cuando ya estaba mejor, tengo que decirte algo importante. Pensé en contarle sobre el testamento, pero al final decidí no hacerlo. Quería que su bondad siguiera siendo genuina, sin estar motivada por expectativas económicas. En cambio, le dije algo que había estado sintiendo durante meses. Eres la mejor familia que he tenido en años. No sé qué habría sido de mí sin ti. Carmen se emocionó. Don Miguel, usted también es muy importante para mí. Ha llenado un vacío en mi vida que no sabía que tenía. Esa conversación selló nuestra amistad para siempre. Decidimos formalizar lo que ya estábamos viviendo. Seríamos familia elegida, hermanos del corazón, compañeros de vejez. Hicimos una pequeña ceremonia simbólica, intercambiando llaves de nuestras casas y prometiéndonos cuidar el uno al otro hasta el final. Mis hijos se enteraron por los vecinos que comentaban lo bonita que era nuestra amistad. La reacción fue predecible. Más llamadas de reproche, más sermones sobre lo que va a decir la gente, más amenazas de intervenir legalmente. «Papá», me dijo Roberto en una llamada particularmente desagradable, «si sigues con esas tonterías, vamos a tener que tomar medidas drásticas. Podemos conseguir que un juez declare que no estás en tus facultades mentales». Era una amenaza directa. Mi propio hijo me estaba amenazando con quitarme mi libertad legal. «Roberto», le respondí con calma, «puedes intentarlo, pero te aseguro que cualquier médico que me examine va a confirmar que estoy perfectamente cuerdo. Y también te aseguro que si intentas algo así, las consecuencias van a ser permanentes». Colgué el teléfono y no volví a contestar sus llamadas. Esa noche llamé otra vez al licenciado Mendoza. «Licenciado», le dije, «quiero hacer otro cambio al testamento. Decidí que si mis hijos iban a amenazarme con quitarme mi libertad, ellos no merecían ninguna consideración especial. Cambié el testamento para que Carmen recibiera el 80% de mis bienes y mis hijos solo el 20%. También agregué una cláusula especial. Si cualquiera de mis hijos trataba de declararme incapaz mental o demandaba el testamento después de mi muerte, perdería automáticamente su herencia, que pasaría completamente a Carmen y a la fundación benéfica que habíamos establecido para ayudar a maestros jubilados sin recursos. Han pasado 2 años desde aquel día terrible cuando casi me muero de neumonía. Y puedo decir sin dudas que han sido los mejores 2 años de mi vejez. Carmen y yo hemos construido una rutina de vida que nos llena de propósito y alegría. Nos cuidamos mutuamente, nos acompañamos en las tristezas, celebramos juntos los pequeños triunfos de cada día. Carmen me enseñó a cocinar varios platillos que ahora preparo con orgullo. Yo le arreglé toda su casa, cambié la tubería vieja, pinté las paredes, reparé el techo que tenía goteras.
Compramos plantas juntos y convertimos nuestros patios en pequeños jardines llenos de flores y hierbas aromáticas. Los vecinos nos respetan y nos quieren. Don Fernando, que vive en la esquina, siempre nos saluda con cariño. «Ahí van los enamorados», nos dice en broma, y nosotros nos reímos porque sabemos que lo que tenemos es más profundo que cualquier romance. Es una amistad del alma. Señora Rosa, que tiene la tienda de abarrotes, nos guarda los mejores productos cuando llegan. Para la pareja más linda del barrio, dice. Los niños del vecindario nos conocen como los abuelos adoptivos que les dan dulces y les cuentan historias cuando pasan por la calle. Mis hijos, mientras tanto, siguen ausentes. Roberto me llamó hace 6 meses para pedirme dinero prestado otra vez. Su negocio tenía problemas y necesitaba capital. Le dije que tendría que venir a hablar conmigo personalmente y que también tendría que disculparse con Carmen por todos los años de desprecio. Nunca vino. Ana apareció en Navidad pasada, después de 2 años sin visitarme. Trajo a sus hijos, mis nietos, que ya casi no me reconocían. Durante la visita, ignoró completamente a Carmen, quien había preparado una cena deliciosa para todos. Mis nietos preguntaron quién era la señora tan amable que cocinaba tan rico, y Ana les dijo que era solo una vecina. Después de que se fueron, Carmen y yo limpiamos los platos en silencio. «Don Miguel», me dijo finalmente, «no se preocupe por mí. Yo entiendo que sus hijos me vean como una intrusa». Pero yo ya no podía tolerar más esa situación. «Carmen», le dije, «quiero que sepas algo. Tú no eres una intrusa. Tú eres mi familia verdadera. Y pronto todo el mundo va a saberlo». Diego sigue sin dar señales de vida. Hace 1 año me enteré por un vecino que había tenido problemas económicos serios y que había perdido su casa. Cuando me contaron, sentí una punzada de tristeza paternal. Pero recordé todas las veces que yo había necesitado a mis hijos y ellos no habían estado ahí. No hice nada para ayudarlo. La semana pasada tuve que ir al hospital para unos exámenes de rutina. Nada serio, solo los chequeos normales para un hombre de mi edad. Como siempre, Carmen me acompañó. Se sentó en la sala de espera durante 3 horas, leyendo una revista, levantándose de vez en cuando para preguntarle a la enfermera si ya había noticias. Cuando salí, con los resultados normales en la mano, Carmen sonrió aliviada. «Gracias a Dios que está bien, don Miguel». En el camino de regreso a casa me dijo algo que me llegó al corazón. «¿Sabe qué, don Miguel? Yo no tengo hijos, pero si los hubiera tenido, me gustaría que fueran como usted, respetuosos, trabajadores, agradecidos». Esa noche llamé al licenciado Mendoza una última vez. «Licenciado», le dije, «quiero hacer un cambio final al testamento. Decidí que Carmen debería recibir el 90% de mis bienes. Mis hijos recibirían solo el 10%, dividido entre los 3, y únicamente si cumplían con la condición de tratar a Carmen con respeto durante 1 año completo después de mi muerte». También redacté una carta personal para cada uno de mis hijos, explicándoles detalladamente por qué había tomado esas decisiones. Les recordé todos los momentos en que los había necesitado y ellos no habían estado ahí. Les describí cada ocasión en que Carmen había demostrado más amor filial hacia mí que ellos mismos. «Roberto», escribí en su carta, «te di educación, casa, oportunidades, amor incondicional durante 45 años.
Cuando necesité ayuda en mis momentos más difíciles, tú tenías juntas más importantes que atender. Carmen, una extraña, dejó su comodidad para salvarme la vida. Ella se ha ganado mi gratitud y mi herencia. Ana, le escribí, criaste a tus hijos enseñándoles que su abuelo era menos importante que sus actividades escolares. Preferiste proteger tu imagen social antes que la felicidad de tu padre. Carmen nunca se preocupó por las apariencias, solo por mi bienestar. Diego fue la carta más corta. Desapareciste de mi vida como si yo ya estuviera muerto. Solo aparecías cuando necesitabas dinero. Carmen apareció cuando yo necesitaba compañía, cuidados y amor genuino. Ella se merece lo que tú rechazaste con tu indiferencia. Guardé las cartas en sobres sellados, junto con el testamento, en la caja fuerte del abogado. También preparé una carta para Carmen, explicándole mi decisión y pidiéndole que usara el dinero para vivir cómodamente y para ayudar a otros ancianos que, como nosotros, habían sido abandonados por sus familias. Ayer, Carmen y yo estábamos sentados en el patio, viendo la puesta de sol, cuando ella me dijo: «Don Miguel, he sido muy feliz estos últimos años. Si me muriera mañana, moriría en paz sabiendo que encontré un hermano del corazón en mis años finales». «Carmen», le respondí, «yo siento lo mismo, pero hay algo que quiero que sepas. Cuando yo ya no esté, tú vas a estar bien cuidada. Te he dejado todo lo que necesitas para vivir tranquila el resto de tu vida». Ella protestó, como siempre. «Don Miguel, yo no necesito nada. Su amistad ha sido suficiente regalo». Pero yo insistí. «Carmen, una persona como tú, que da tanto amor sin esperar nada a cambio, se merece ser recompensada. Cuando mis hijos se enteren de mis decisiones, van a entender finalmente lo que significa la gratitud». Esta mañana, mientras escribo esta historia que usted está escuchando, Carmen está en la cocina preparando el desayuno para los dos. Huele a café recién hecho y a pan tostado. Desde la ventana puedo ver las flores que plantamos juntos en el patio y siento una paz profunda que no había sentido en años. Mis hijos siguen sin saber lo que les espera. Siguen creyendo que van a heredar automáticamente todo lo que trabajé durante mi vida, sin considerar que las herencias se ganan con amor y cuidados, no con sangre compartida. Van a tener la sorpresa de sus vidas cuando se den cuenta de que la entrometida vecina, a quien tanto despreciaron, se convirtió en la principal beneficiaria de mi testamento. ¿Y sabe qué le digo? No me arrepiento de nada. Carmen se ganó cada peso, cada propiedad, cada joya que le estoy dejando. Se los ganó con sopas calientes cuando yo estaba enfermo, con compañía cuando me sentía solo, con risas cuando necesitaba alegría, con lágrimas compartidas cuando recordábamos a nuestros difuntos esposos. Se los ganó quedándose despierta en hospitales incómodos, llevándome a citas médicas sin que se lo pidiera, comprando medicinas con su propio dinero, cocinando para mí durante meses sin aceptar un peso a cambio. Se los ganó siendo la hija que mis propias hijas nunca fueron, siendo la compañía que mis hijos nunca me dieron, siendo la familia que mi familia de sangre decidió no ser. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi historia y para ayudar a este canal,
Suscríbase aquí y comparta este video porque todos los días hay una historia nueva y quién sabe una de ellas puede ser parecida a la suya también. Al final, lo único que realmente importa no es la sangre que corremos por las venas, sino el amor que somos capaces de dar y recibir. Carmen me enseñó que la familia verdadera se elige, se construye día a día con acciones, no con palabras vacías o lazos biológicos. Mis hijos perdieron la oportunidad de tener una relación hermosa con su padre en sus últimos años, pero Carmen ganó la oportunidad de ser amada, respetada y recompensada por su bondad genuina. Y cuando llegue mi momento de partir, me iré sabiendo que dejé mis bienes en las manos correctas, las manos que me cuidaron cuando nadie más lo hizo. ¿Y usted qué habría hecho en mi lugar? ¿Habría premiado la indiferencia de la sangre o la bondad del corazón? Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted, porque a veces las mejores familias son las que escogemos, no las que nos tocaron por casualidad.